Ana Lopatera, la directora del Consejo de Formación en Educación. No se escucha. Profesora dictora. Estar aquí con esta concurrencia presencial tan importante y con la concurrencia virtual que sabemos que también acompaña este evento. Para el Consejo de Formación en Educación, el programa Compromiso Educativo es muy importante. Para un consejo que está tratando de iniciar en este momento una discusión de un nuevo plan de formación en educación y una nueva estructura de la organización del trabajo docente, también una política de posgrados, es decir, una serie de líneas de acción que apuntan a un egresado de la educación, a un profesional de la educación con otro perfil que pueda realmente enfrentar los desafíos que nos presentan estos tiempos que estamos viviendo. Este programa, que en primer lugar supone una interacción interinstitucional de ministerios, de ANEP, es muy importante y para el Consejo en particular su relevancia reside en que una serie bastante importante de estudiantes de formación en educación están asumiendo el desafío de ser referentes de estudiantes de la educación media superior, ayudándolos en ese tránsito, esforzándose porque realmente esos estudiantes puedan culminar sus estudios. Y nosotros pensamos entonces que es como un puente tendido entre formación en educación y la educación media, la presencia de esos referentes que pertenecen a formación en educación. Creemos que pueden ser realmente un elemento de transformación, porque a nosotros nos preocupa que cambiando el perfil de los profesionales de la educación, si no está eso acompañado de un cambio también de estructuras e inclusive de marcos curriculares de la educación media, es probable que ese cambio de los profesores no pueda acompañarse, no encuentre el terreno fecundo, digamos, para continuar en un desarrollo profesional en una línea transformadora. Así que, bueno, realmente me parece muy importante esta presencia de hoy, me parece que acá están personas y profesionales de la educación que quieren cuestionarse, que quieren problematizar sus prácticas y creo que Graciela Frigerio va a ser un aporte muy importante para eso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Quisiera compartir con ustedes brevemente, aprovechando esta ocasión que me brinda, agradecerle a Nicolás la posibilidad de integrar esta mesa. Primero quiero señalar que es una alegría inmensa porque acá está representada la ANEP, son los compañeros de todos los días, pero también el honor que significa para mí estar presentando a la doctora Graciela Frigerio, que es una profesional exquisita y con quien me unen, además de instancias de formación previa que agradezco, y que me interpelan en la práctica cotidiana, a decir que además nos une un gran afecto, mucho cariño. Así que es realmente un honor estar hoy acá. También quiero agradecer a todos los que han venido hoy, los que están hoy aquí, una sala que ya se está poblando en el piso superior, pero también aludir a esas 800 personas que están conectadas por videoconferencia, como mencionaba Nicolás, y que a mí me parece que nos remite a ustedes, los asistentes, con un sentido de plenitud. Ustedes son los que están hoy aquí en esta sala, la sala Mario Benedetti. Yo quiero señalar que ese nombre también a los uruguayos nos resuena con una fuerza importante. Me parece que es un lindo encuadre para una charla como la de hoy. Y también a todos los que están participando en este Uruguay que ya no conoce fronteras o que ha podido salvar el obstáculo de lo geográfico y de la distancia, porque tenemos una tecnología de primera calidad que nos permite desarrollar estas simultaneidades, nuevas formas de presencias, estos nuevos modos de estar presente que de alguna manera permean nuestra vida cotidiana.
Y por otra parte, hacer algunas reflexiones en relación a que no debe haber un programa que mejor encarne esto de las presencias y las redes y los acompañamientos y el estar juntos que Compromiso Educativo. Es un programa que realmente ha trabajado o ha encarnado con mucha fortaleza todas estas concepciones, animándose a armar una operativa real para salir del discurso del acompañamiento y pasar a hacer. Es un programa que ya desde su formación en esa condición interinstitucional está hablando de un hacer juntos, mostrando que sí se pueden hacer esfuerzos compartidos y tener logros. Es un programa que además nos ha puesto en jaque, de alguna manera mostrando cómo, y en esto está muy comprometida Graciela Frigerio, la educación es un ejercicio de generosidad intergeneracional, y acá estamos hablando de la generosidad que pone cada una de las instituciones en sus equipos, de los articuladores, de los referentes pares, no solo de los adultos a los jóvenes, sino de los más grandes a los más chicos en una relación de acompañamiento que habla de esa generosidad y de esta solidaridad. Es además Compromiso Educativo, un programa que, como Nicolás decía al principio, ha pensado fuertemente en la formación sin apurarse, sabiendo cuál es el momento en el que debe gestarse. Y bueno, y hoy estamos en este año en que nos vamos encontrando en que además de esas instancias de formación, de las mesas de diálogo, de los talleres, de las jornadas de intercambio, de aprender unos de otros, de los aciertos, de los errores, de las ideas que van haciendo emerger nuevas ideas, nos vamos encontrando con esta modalidad de ir abriendo como paréntesis en la vida cotidiana, poder frenar el vértigo y disponernos a escuchar a algún profesional de larga trayectoria que generosamente nos pone disponibles algunas ideas para poder interpelar la práctica. Yo pensaba anoche en este momento y pensaba, bueno, estas charlas, la de Carmen, la tuya, Graciela, hoy, la que vendrá seguramente por septiembre, octubre, son como mojones conceptuales desde donde armar una plataforma para poder interpelar nuestra práctica. Y saber que la teoría tiene mucho que ver con la práctica si hay un diálogo entre ellas de ida y vuelta. No voy a avanzar en esto porque lo aprendí a pensar gracias a Graciela y seguramente ella lo va a poder presentar, por supuesto que mucho mejor que yo. Por último, decirles que cuando uno abre la información sobre compromiso educativo se encuentra con frases como, por ejemplo, vos podés ayudar a que otro complete sus estudios. Y a mí me parece que eso interpela a lo colectivo, nos interpela como coproductores de este mundo, nos responsabiliza, sacando la culpa, nos responsabiliza. El otro es un otro importante, nos importa, podemos incidir en él, podemos acompañarlo y en ese acompañamiento que damos también vamos a salir más fortalecidos. Así que por acá me voy despidiendo porque, como decía hoy, es tiempo de escuchar a quien corresponde. Es un gusto enorme presentar para mí a Graciela Frigerio y aunque sé que ella no necesita presentaciones, decir sí, que estoy muy agradecida de los tiempos compartidos donde he descubierto a una mujer generosa, pensadora, pedagoga, psicóloga, que se autodefine como migrante disciplinar y que me ha hecho a mí definirme también en la misma línea y con la que los dejo en las mejores manos posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, sin más, con ustedes, Graciela. Bueno, hola, buenas tardes.
Recién los que se iban me decían, bueno, chao y suerte, ¿no? Y dudaban, decía, pero no la necesitas. Yo decía, sí, la necesito. Así que, bueno, espero que la suerte que me desearon me acompañe para esta tarde. Un par de cuestiones a propósito de lo que quisiera compartir. No quisiera dejar de señalar mi agradecimiento por la hospitalidad que siempre esta orilla y su gente me propone, que me permite reencontrar caras conocidas, gente con la que trabajamos en otros ámbitos, en distintas ocasiones, desde hace muchos años. Y ustedes saben, y lo reitero porque así lo siento, que para mí venir a conversar con ustedes, mis colegas uruguayos, es siempre la ocasión de un cierto optimismo. Yo encuentro acá un reservorio de optimismo. Ustedes pueden dudar de esto, no dudo las conflictivas, no ignoro los problemas, las dificultades, pero ustedes les queda, lo mantienen, lo conservan, un sedimento de cuidado hacia lo público, de respeto hacia la escuela pública, una posición docente muy particular que andando por otros lados no me es tan sencillo encontrar. Y eso es por lo que vuelvo y por lo que les estoy muy, muy agradecida. Bueno, vamos a empezar esto que va a tener muchísimos comienzos y ningún final, digamos así. Y por esto mismo le pedí a Nicolás, que tuvo la amabilidad de acompañarme acá, que no dude él en interrumpirme, que si voy muy rápido, que si parezco aburrida, que si me fui por las ramas, qué sé yo, que si no se entiende lo que digo, que él me pare y me diga, Graciela, para empezar de nuevo. Lo pueden hacer ustedes también, pero él está públicamente invitado a ser así un contradictor, un interlocutor, un advertidor. Por supuesto, también saludo a la gente que está desparramada en este país, que tuve justamente con Carmen y con Carla y en distintas instancias la posibilidad de recorrer y de trabajar en distintas ciudades muy distantes del centro de Montevideo. Así que hola a todos y gracias una vez más. Yo no estoy acá para hablar del programa Compromiso Educativo, pero no quisiera no hacer una pequeña referencia porque Nicolás y Carla tuvieron la generosidad de acercarme a un texto que seguramente ustedes tienen, que se llama Miradas, que es como una especie de balance de lo que ellos llaman 4 años de aprendizaje, de 4 años de andanza, podríamos decirlo así, ¿no? Y si bien yo no voy a referirme al programa ni a sus condiciones, tampoco quería, después de haber tenido el libro y de haberlo leído, dejar de mencionar que sin duda se trata de un dispositivo bien interesante que viene a testimoniar de unos esfuerzos o de una resistencia a la resignación, si ustedes quieren, llamémoslo esfuerzos, y una resistencia a la resignación de frustrar y frustrarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una especie de trabajo contra la frustración que pone en evidencia algo no menor cuando uno va a abordar el tema de las instituciones, que es que en algunos sistemas educativos, y voy a evitar expresamente toda generalidad, toda generalización, en algunos sistemas educativos cada tanto aparecen no pocos actores que buscan forjar nuevas institucionalidades sobre los restos de las viejas instituciones. ¿No? Es decir, crear algo nuevo sobre unas ruinas a veces, sobre unos restos, sobre unas cosas que quedaron ahí como vestigios de otro tiempo. Y que en este caso me parece que lo que convoca o que lo que los reúne, y ustedes serán los que sabrán si yo me acierto o no en mi lectura, tiene que ver con proponerse a la vez garantizar una continuidad que no arrastre decepción y que no se funde en una estafa. No es que nadie se quede porque dejamos así con indiferencia que transcurra, ¿no? Sino porque algo ahí transcurre de otro modo. Y quiero entender también, ustedes dirán si leo bien o leo mal, que pone en juego una cosa no menor para algunos sistemas educativos, pocos se animan a enfrentarse a eso, que es echar a rodar lo que a mí me gusta llamar una solidaridad intergeneracional. Es decir, asumir que aquellos con los que trabajamos
no dependen solamente de mi acción singular como maestro, profe, adscripto, ni de mi centro maravilloso porque soy excelente directora y tengo la suerte de tener un equipo de la Sanflauta, sino que es una responsabilidad colectiva. Bueno, espero no equivocarme con la lectura que hice porque siempre es tentador tener un optimismo donde sostenerse. Cuando me puse a preparar, yo simplemente, para contarles lo que no voy a hacer, esto es lo que preparé para la conferencia. Como ustedes ven, es un poco mucho, leerlo sería terrible, ustedes me odiarían y yo no podría soportar leer en voz alta todas esas páginas. Pero quiero decirles que preparé un recorrido donde ustedes seguramente se van a encontrar con muchas cosas que ya saben. Yo creo que, si no todos, la mayor parte de los que están aquí podría sentarse en este lugar, tomar la palabra y compartir, esbozar unos dispositivos, unos andamiajes teóricos, unas nociones, unos conceptos y reflexionar sobre la experiencia. No creo que me necesiten a mí para eso. Es más, de verdad me pregunté, pero yo podría decirles algo que les hiciera sentido. Y con toda libertad, si lo que tengo para compartir no les hace sentido, lo descartan. Porque no se trata de imponer un sentido a los que están construyendo un sentido. En consecuencia, yo voy a hacer unas exploraciones, unas pequeñas cosas, ir y volver sobre viejos temas también para mí. Con algunos de ustedes nos conocemos hace mucho tiempo, sabemos que en un trabajo de años, por lo menos en mi caso, he ido como tomando distintos enfoques, he estado más próxima de las cuestiones organizacionales, más próxima de las cuestiones más pedagógicas, más próximas de enfoques psicoanalíticos y filosóficos, que son finalmente aquellos desde donde más voy a hablar, ¿no? En parte porque estoy convencida que el conocimiento es algo que no admite atrincheramientos identitarios y que pensar lo que tenemos que pensar tiene el agregado de interés de que nos obliga a salir como exploradores a buscar nociones, conceptos, perspectivas, teorías múltiples, sin descartar. Quiero decir, haciéndose cargo de las tensiones y contradicciones entre unas y otras, pero sin despreciar a ninguna. Cada una tendrá su granito de verdad que nos servirá para pensar algo. Así que imagínense todos los puntos de verdad desparramados en esta sala y en el país, con lo que podrían pensar perfectamente sin necesitar de mis palabras. Ustedes van a encontrar en mis palabras que yo voy a, por momentos, citar algunos referentes. Saben que me gusta hacerlo, creo que forma parte de la honestidad de la transmisión. Uno siempre viene después, uno nunca inventa nada, uno relee, traduce, a veces traduce lo intraducible. ¿No? Ahora acaba de salir un diccionario sobre lo intraducible, es decir, alguien que se encarga de demostrar. Como si uno quiere pasar de un lenguaje a otro el sentido de una palabra, la práctica del lugar la significó tan de otra manera que en realidad no hay una traducción que sea la buena traducción, ¿no? Ustedes saben que hablar de las instituciones desde la perspectiva que sostengo implica para mí una manera de un pensar político, ¿no? Y en todo caso un pensar político que tendría que resguardarse o tomar sus distancias de dos posiciones políticas, desde mi perspectiva, puedo estar equivocada, igualmente siniestras. La de la omnipotencia, la pretensión del todo poder, la de imaginar que algo que se hace lo logrará todo definitiva y perfectamente. Creo que esto no solamente es imposible, sino que nos coloca a todos en una posición de verdad insostenible, pero que también políticamente hay que tratar de no colocarse en la situación de impotencia, que es una situación que de a ratos ha afectado a muchas políticas y a muchos de nosotros, ¿no? Que oscilamos entre creernos que podremos todo, cambiar solos o con algunos el mundo, a declarar que no podemos hacer absolutamente nada con unos gurises que tenemos ahí, ¿no? Insisto sobre la palabra gurises para señalar la diferencia intergeneracional y esta cuestión de cómo un grande va a decir que no sabe, que no puede hacer algo con uno más pequeño. Entonces son dos trampas, la omnipotencia y la impotencia,
que me parece que hay que tratar de evitar cuando uno intenta acercarse a decir algo a propósito de las instituciones. Dos síntomas: el síntoma de un poder inaceptable, de un totalitarismo. Ha habido políticas que han pretendido modificarlo todo, no bajo la ley del uno, y el síntoma de la renuncia, que cuando la presenta un grande frente a un chico deja al otro totalmente desamparado y a la intemperie. Entonces, digamos, desde estos puntos de partida, sabiendo, como ustedes saben, que hace años que las instituciones me aguijonean, ¿no? Y también me sopapean. Por eso soy pudorosa en el momento de tomar la palabra, porque a mí las instituciones todos los días me demuestran que no entendí nada, ¿no? Es decir, que yo creía saber sobre las instituciones, que había estudiado, que había investigado, que había hecho, y todos los días hay algo en la institución que me dice: ¿sabes qué? Lo que pensaste no alcanzó, no fue suficiente, te olvidaste de un detalle, no consideraste una variable, y acá pasa algo más. Entonces digo, cuando uno va a meterse con un tema como las instituciones, yo por lo menos cada vez opto por mayor humildad, ¿no? Si ustedes esperan una clase acerca de esto, olvídenlo, porque yo todo lo que puedo decir es que las instituciones, justamente porque son esa reunión de alteridades, no pueden sino sorprendernos todos los días ahí donde no las esperamos, ¿no? Entonces, quiero ser así como bien prudente, y en todo caso sí decir que si vuelvo a hablar de ellas, y a veces les aseguro, digo, no tengo que hablar más de las instituciones, basta, ¿no? ¿Qué puedo decir? No puedo decir más nada, no se me ocurre otra cosa, basta. Pero hace poco me encontré con un libro de La Pasada. Ustedes saben, La Pasada es uno de los primeros institucionalistas, ¿no? De los que empezó a pensar las cuestiones institucionales, grupales y organizacionales. Él escribe ese libro, Organizaciones, Instituciones y Grupos, antes del año 68, es decir, antes de un episodio político que quiebra una manera de pensar el mundo. Cuando lo reedita inmediatamente después del 68, en el prólogo dice: después de lo que pasó hay que pensarlo todo de nuevo y creo que estábamos equivocados, ¿no? Quiero decir que hay acontecimientos de la vida política que hacen que uno tenga que producir totalmente un giro en la manera de mirar, en la manera de escuchar, en la manera de conceptualizar. Y La Pasada dice: lo único que sé es que tengo que volver a la base. Y la base es la dimensión de lo institucional. Que si quiero comprender lo que pasa en la sociedad, tengo que volver a la base, y que la base está en las instituciones. Claro, cuando uno dice esto, tiene que acordarse cuando Grivinsky dice: las instituciones, o podríamos decir cuando Castoriadis dice: olvídense de hacer una teoría de las instituciones, porque como están metidos hasta las pestañas en las instituciones, no pueden tener distancia con eso, no la pueden teorizar. Toda teoría exige un mínimo de distancia para que algo pueda ser observado. Y Castoriadis dice: ¿saben qué? No la tenemos, somos las instituciones, ¿no? Es decir, las instituciones están más adentro que afuera. Nosotros tenemos que hacer también como ese giro, ¿no? Que pensamos que las instituciones es algo a lo que vamos, ¿no? Y las instituciones es lo que va con nosotros, es lo que nosotros representamos. Entonces Castoriadis desarticulaba toda ilusión de una teoría así como impecable, ¿no? Neutra. Dice: no, mire, usted podrá pensar algo con un poco de suerte, porque está metido ahí, porque representa eso, porque lo lleva adentro, porque con eso vive, porque eso lo habita, y usted las habita a veces hasta a pesar suyo, ¿no? Ustedes seguramente, algunos hacen algunos gestos, ustedes saben que a veces nosotros estamos en las instituciones y tenemos la sensación de, no solo de que ellas nos pueden, ¿no? Sino que a veces estamos ahí a pesar nuestro y que nos vemos embarcados en unos berenjenales en la que no nos imaginábamos cómo nos metimos ahí, ¿no? Y dice: y a pesar de mí, ¿no? Sin que me haya dado cuenta, aquí estoy en el medio. Pero les decía, sí, Castoriadis dice que no es posible hacer una teoría de las instituciones. Grivinsky, que es un psicoanalista, no un institucionalista, dice: uno tiene que tratar de evitar tratar así con displicencia lo que a uno lo interroga en permanencia. Uno tiene que dejarse sorprender. Y podríamos intentar traducir esto: ¿qué sería sorprendernos para poder acercarnos a pensar las instituciones? Y les diría, quizás para poder pensar las instituciones y hasta para poder hacerlas,
La primera cuestión, aunque este verbo suene raro, es desaprender algo de las instituciones que hemos internalizado. Para poder mover algo en la institución, no solo hay que aprender otras cosas, hay básicamente que desaprender aquello que tenemos incorporado. Y hay que poder desnaturalizar lo que miramos como si no tuviera sorpresa para nosotros. Desnaturalizar, desaprender, quizás desligarse de algunas cosas de las instituciones para poder volver a ligar. En fin, las instituciones, como ustedes ven, para mí, y no estoy diciendo nada que desconozcan, son ese artefacto tan particular, tan propio del humano, que tiene el carácter simultáneo de ser totalmente externo y de estar totalmente incorporado. Por eso siempre las pensamos como cinta de Moebius. Si hay profes de matemáticas, recordarán esa cinta que hace que uno se va desplazando y lo que está afuera se vuelve interno y lo que es interno y así sucesivamente. Las instituciones son como unas patinetas sobre una cinta de Moebius. El mundo externo que se incorpora, el mundo interno que marca políticamente con las acciones el mundo externo. En todo caso, las instituciones educativas, hay que admitir, carecen de uniformidad, de homogeneidad, se caracterizan por lo heterogéneo, por lo diverso y por un altísimo grado de autonomía. A veces renegamos de esto de la autonomía, pensamos que no somos tan autónomas, pero a mí me gustaría subrayar que somos bastante más autónomos de lo que queremos reconocer. Quiero decir que si bien las políticas nos llegan, nos bajan, nos las mandan, nos caen y tenemos esa fantasía de lo vertical, ¿no? En realidad la mayor parte de las instituciones tiene una capacidad de reubicación de esto y un margen de autonomía no menor que abre la pregunta acerca de qué hace cada institución con la autonomía que tiene. Porque el concepto de la heteronomía podría ser una excelente excusa. No puedo hacer lo que creo que tengo que hacer, no puedo hacer lo que quiero hacer porque hay algo, un cerrojo, una censura, unas normas, unos dispositivos que me lo impiden. Pero me parece que ahí hay una cuestión que podemos perfectamente cuestionar si somos honestos con nuestra experiencia, ¿no? Es decir, hay mucha más autonomía de la que nos gusta admitir. Quizás, ¿por qué la admitimos? Esa es otra pregunta, una pregunta quizás inquietante. En todo caso, si hoy nos planteamos la cuestión de las instituciones, a mí me encantaría poder hacerlo como cuando Bourdieu lo propone. Dice, ¿no? Sería buenísimo poder plantearse un problema, dice Bourdieu, por el simple placer de resolverlo y no porque tenga una urgencia que me obligue a hacerlo, ¿no? Y yo digo, nosotros siempre en realidad estamos tratando de ver este problema de las instituciones desde la urgencia, no por el placer de pensarlo, sino porque estamos acosados por una cotidianeidad que todos los días parece levantarse con una sorpresa pidiéndonos una resolución inmediata. Ojalá podamos, ojalá puedan ustedes darse esos ratos por el placer de pensarlo, por el placer de resolverlo, no por la urgencia. Entiendo que en estos tiempos, no sé aquí, porque no voy a hablar ni del programa ni de Uruguay, pero en otros territorios empieza a dibujarse una gran urgencia, como una ansiedad en ciertos sectores de la población. Digo ciertas porque a veces, y esto es también algo que concierne a las instituciones, nosotros solemos pensar a la institución como si fuera una sola cosa, ¿no? La institución dice, la institución cree, la institución piensa. Cuando decimos así, decimos todos en la institución, y la institución nunca somos todos, nunca habla en una única voz, nunca coincide, ¿no? Entonces digo, en algunas situaciones, algunos empiezan a sentir la urgencia, yo diría, de salir de lo que para mí ha constituido desde el neoliberalismo en adelante, a pesar del activismo, una verdadera apatía respecto a las políticas educativas. Cuando digo apatía, dije a pesar de un cierto activismo, quiero decir, no estoy diciendo no se han hecho cosas. Ha habido un enorme activismo, casi de acting out en acting out, acción, acción, acciones, fuga para adelante, fuga para adelante, fuga para adelante. Pero este activismo no se ha preocupado por pensar lo nodal y lo central de las instituciones educativas y sus destinatarios.
Y me parece que en la actualidad aparece una necesidad urgente de promover una nueva fase de creatividad política. Creo que esto es, por lo menos en algunos territorios, algo que uno puede constatar. Fase de creatividad política porque lo que pesa en otros lados, que espero no aquí, es esa sensación de la tenaza del más de lo mismo rebautizado, es ese desgano de la deslibidinización de las prácticas, es decir, es esa forma de unos cuerpos presentes con espíritus ausentes, por decirlo de alguna manera. Gente que sigue estando ahí, que sigue asistiendo, que sigue yendo, pero que tiene el cuerpo ahí y la cabeza no sabemos dónde. Porque sabemos también que enfrentamos la amenaza de la rutinización, el copamiento de una tecnocracia y de una tecnología acerca de cuyos efectos no nos hemos detenido a pensar, y que en síntesis estamos bastante presos de unos cercos cognitivos que nos han puesto y que hemos aceptado sin interrogar. Y hablo por esto todo lo que ha llevado a una cierta transnacionalización, globalización, homogeneización, de las cuales un vector importante para algunos autores que me gusta leer y que pueden no caerles simpáticos a ustedes, llevan el nombre de evaluación. Ellos dicen, la evaluación es una nueva manera, las nuevas formas evaluativas internacionales, es una nueva manera de poner un cerrojo, de diluir lo nacional y de disolver lo local. No digo con esto que no haya que evaluar, estoy diciendo simplemente el cerco cognitivo del que podríamos estar presos en las instituciones. Y esta sumatoria de factores crearía o hubiera propiciado, tómenlo como hipótesis, unos desplazamientos que en algunos casos me resultan inquietantes. El primer desplazamiento es justamente el desplazamiento de la noción de institución. Estamos pensando la mayor parte del tiempo en términos organizacionales. Para ser clara en esto, digo, cuando uno se acerca a viejos autores, que algunos de ustedes han recorrido sin duda, pero que ya no se mencionan en ningún plan de formación. Digo, por ejemplo, si yo les digo Merleau-Ponty, ¿quién recuerda a Merleau-Ponty? Ni idea, pero Merleau-Ponty es un tipo que pensó las instituciones y que decía unas cosas muy interesantes. Hay institución cuando hay algo que se pregunta por el por qué. Y hay organización cuando alguien se pregunta solo por el cómo. Cuando yo digo se desplaza la institución por la organización, digo, sacamos del mapa la pregunta del por qué. Y si ustedes, a lo mejor, no sé si tienen este registro, pero en todo caso yo lo tengo en muchos lugares donde trabajo, cuando uno se reúne con alguien me dice, decime cómo. No, si la pregunta es respondeme al cómo. Puede ser varios cómo, no quiero una receta, pero decime cómo, ¿no? La pregunta por el cómo es una pregunta importante, no la estamos desvalorizando, no nos burlamos de ella, pero un cómo sin por qué ofrece una caída en el sentido. Entonces digo, la primera cuestión a constatar es que las instituciones han sido barridas por lo organizacional, así como la gestión necesaria para regular las relaciones cotidianas ha sido barrida por la ideología gestionaria. Parece un juego de palabras, pero es un juego de palabras de tristes consecuencias para algunos autores. Sin duda una institución necesita una gestión, necesita poder regular, ordenar, organizar, acomodar, ¿no? Armar las relaciones. Ahora, cuando se vuelve la cosa en sí del estar ahí y se pierde la pregunta, ¿pero por qué hay que hacer esto? ¿Cuál es el sentido de esta práctica de gestión o de este control de la gestión o de esta forma organizacional? Ahí hay algo del sentido de la institución que se desvanece. En todo caso, este desplazamiento, la organización suplantando a la institución, y digo, no hay institución que no tenga que organizarse, no quiero que me malinterpreten, nos plantea, nos lleva a entender algo acerca de esto que muchos dicen, bueno, para alguna gente se ha perdido el sentido de que haya instituciones. Se ha perdido el sentido, el concepto mismo de institución ha sido bastardeado teóricamente, los profetas han decretado su muerte, la han enterrado como noción, y es algo a lo que personalmente me cuesta resignarme porque soy institucionalista en este sentido.
creo que no hay sociedad ni sujetos sin instituciones. Entonces, que cuando enunciamos la palabra institución, estamos como dando una llave, una posibilidad, un zócalo, ¿no? Un fundamento a la posibilidad de vivir con otros y de vivir con otros en paz. Entonces no puedo renunciar fácilmente al concepto de institución. El concepto de organización no me permite eso, ¿no? Esto fue claro en los totalitarismos. Un campo de exterminio tenía una excelente organización, la más eficiente y la más eficaz, pero nunca nadie levantó la pregunta de por qué había que matar a otros de manera masiva. No sé si logro poner así compartir con ustedes la diferencia entre institución y organización. No sé, ¿por qué hay que matar? Esa es una pregunta institucional. ¿Por qué tengo que hacer campos para matar? Después la organización me dice cuán barato o cuán más caro es pegarles un tiro o mandarlos a un campo de gas. De eso se ocupa la organización. Pero cuando retiré la pregunta acerca del por qué, retiré la pregunta acerca del sentido humano de crear eso que llamamos institución. Entiendo que en los desplazamientos recientes, en otro orden de cuestiones, también hemos como descartado la tentación de problematizarnos, es decir, bueno, a ver, ¿qué miércoles pasa? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y en cambio se nos han aparecido las problemáticas. Tenemos la problemática de los jóvenes, la problemática de la violencia, la problemática de la inseguridad, la problemática del desempleo. Pero una problemática es distinto de una problematización como actitud para hacer frente a la situación. Entiendo que en esta cuestión hemos suplantado los problemas por consignas y hemos hecho una apuesta muy grande sobre la retórica. Hemos encontrado unas palabras muy valiosas, derecho, convivencia, etcétera, que son valiosísimas. Son valiosísimas si son activas. No son valiosísimas si simplemente las repetimos. Es más, uno podría hasta decir que se las repite más cuanto menos se hace acerca de ellas. Pero quedamos como protegidos, como si tuviéramos una inmunidad. Pero si yo dije 3 veces derechos humanos, si dije 5, Convención de los Niños, si hablé 17 veces del derecho a la educación, yo puedo haber mencionado toda esa cantidad de veces y más todo eso, que si no se modifican las condiciones de existencia en los contextos de acción específico, esas palabras son palabras sin secuela, son palabras sin efecto, o son palabras que permiten que algunos duerman tranquilos creyendo que el haberlas enunciado ya da cuenta que se responsabilizaron de ella. Entonces, me parece que hemos cambiado unos problemas por unas consignas y que hemos reemplazado las preguntas por infinitas respuestas, ¿no? Si ¿por qué a los chicos les pasa lo que les pasa? Porque son chicos, ¿no? Porque son pobres, porque viven donde viven. Y ninguna de esas respuestas es una respuesta válida para entender por qué pasa lo que pasa. Hoy les pasa lo que les pasa a los chicos de distintos orígenes sociales. Hay unas dificultades que han aparecido en la relación con el sistema educativo que no es exclusivo de los sectores más humildes ni los de los sectores populares. Hoy no son solamente los chicos de los barrios marginales los que están en conflicto con la escuela. Hoy encontramos en distintos sectores sociales unos que preferirían, si pueden, dejar de ir. A lo mejor esto no les pasa, no les sirve para pensar, lo tiran. Pero quiero decir, hemos reemplazado las preguntas por pseudo-respuestas y hemos reemplazado el acompañamiento por 2 estrategias, que son las estrategias de judicialización y las estrategias de medicalización. Y hemos multiplicado los cuerpos de vigilantes y hemos multiplicado el consumo de pastillas. Y esos son reemplazos que dicen algo acerca de lo que no estamos pensando, porque si toda nuestra población tuviera necesidad de eso que hicimos para reemplazar, estaríamos en un serio problema en la condición humana misma. No sé si logro ser clara. Si uno dice, a ver, tengo el 50% de los chicos con dificultades de aprendizaje, bueno, miércoles cambió la condición humana. De pronto los humanos ya no tenemos la disponibilidad para aprender. Se dan cuenta que cambió el estatuto del problema, ¿no? Entonces, digo, tenemos estas cuestiones donde de estas cuestiones pueden derivarse algunas hipótesis. Y ustedes saben que yo he hecho, otras veces aquí también compartiéndolas con ustedes, algunas hipótesis como duras,
respecto a lo que pasa entre grandes y chicos, ¿no? Y he afirmado como hipótesis que tal vez tengamos entre las cosas que indagar cuando pensamos las instituciones educativas, poner en duda ese supuesto amor de los grandes por los chicos, ¿no? Si fuera en nombre del amor de los grandes a los chicos que se hace lo que se hace en muchos lados, tendríamos que definir de otro modo el concepto de amor, porque si no es bastante incomprensible. En fin, en todo caso, para un institucionalista, desde esta perspectiva institucionalista, esta que cree que importa para vivir juntos que haya una ley, que piensa que no hay sociedad sin ley, que no hay sociedad sin instituciones, que no hay sujetos sin instituciones, pensar en las instituciones implica pensar el trabajo humano de instituir la vida, tal como se plantea desde el antiguo derecho romano en adelante, en esa expresión que también me la habrán escuchado mencionar muchas veces, el vitam instituere, que es ese trabajo que dicen que para que podamos vivir juntos tenemos que poder construir un universo de representaciones y de imágenes. ¿Representaciones de imágenes cuáles? ¿De qué? La representación del otro, de todo otro como semejante, y del sujeto, todo sujeto como diferenciado. De eso tratan las instituciones. Y acá nos caemos en un pequeño problema, en un punto que quiero plantear. Ustedes saben que yo defiendo las instituciones, que quiero que haya escuelas, y sin embargo, para poder sostener eso que defiendo y que quiero, tengo que hacer unas preguntas espantosas. Nosotros hemos inventado una única institución de carácter obligatorio en la modernidad. Se llama escuela. Esa obligatoriedad la hemos ido extendiendo en los últimos 200 años cada vez más. Más tiempo de escuela. Ahora, ampliar la obligatoriedad de presencia no ha producido los efectos que esperábamos de la obligatoriedad de presencia. Quizás en el fondo era una falsa obligatoriedad la que pretendíamos, es decir, quedarnos tranquilos decretándola y sostener esos mecanismos de reproducción por la cual nos garantizábamos que habiéndola hecha obligatoria, el otro no nos cumple con su parte. Como no nos cumple con su parte, y lo sentimos, se quedó afuera, ¿verdad? Y lo sentimos, se quedó afuera, pero es tan funcional que esté afuera para el sistema capitalista. El sistema capitalista en el que vivimos necesita a muchos afuera. Y la escuela durante mucho tiempo fue muy funcional para construir a esos afuera, más allá del borde, más allá del límite, más allá de la frontera. Los descalificados, los de educación incompleta, los de mala educación, los mal enseñados o los mal aprendidos, tan necesarios para que haya privilegiados. Tan importante tener esa masa castigada para que algunos tengan las prebendas que tienen. Entonces digo, nosotros hemos ampliado la obligatoriedad se arropó de la vestimenta del derecho, pero en realidad no se hizo nada para que esa obligatoriedad y ese derecho se tradujeran en lo que una institución educativa quizás debiera proponerse, que es asegurarse de dar lugar para todos, de que todos tengan un lugar, no cualquier lugar, no lugares taxonomizados de primera, de segunda, de tercera y de décima, no lugares discriminados y descalificados, un lugar digno, todos un lugar. Nuestras sociedades no ponen, nuestras ciudades tampoco, no ponen un cartel en la puerta de entrada del camino que diga, lo lamentamos, ciudad completa, ¿no? Permiso denegado, no puede entrar, ¿no? No dice, esta sociedad ya tiene lo que necesita, no admitimos ni uno más, ¿no? Quédese afuera. Pero de hecho el cartel existe y de hecho la práctica también. Es decir, todo el tiempo se renueva el dejar a alguien, el poner a alguien afuera. La cuestión es que la obligación, arropada con el discurso del derecho, creó la obligación de asistencia, pero no creó para los grandes la obligación
de que esos lugares a donde los chicos están obligados a ir les ofrezcan experiencias vivificantes y significativas para su vida. Lo digo de otra manera, a ver si logro ser más clara. Yo no le puedo decir a un niño, ni a un gurí, ni a un joven, que yo le he creado algo obligatorio porque me parece buenísimo, bajo el discurso siniestro de es por tu bien y por el nuestro, sobre todo, porque si estás más educado te considero menos peligroso, ¿no? Hago una escuela porque me sale más barato que hacer una cárcel, digo, ¿no? No le puedo decir que inventé esa obligación sin haberme asegurado que el lugar a donde va a pasar ese tiempo extenso de su vida se vuelve un lugar donde le den ganas de habitarlo, donde encuentre algo significativo, algo que le permita encontrarle un sentido a la vida. No sé si logro ser clara con esto. Razón por la cual a mí se me abre la pregunta. Yo creo en las instituciones, creo que hay que hacer escuelas, creo que hay que tener escuelas, pero quizás las organizaciones en las que hemos traducido las instituciones y las escuelas sean organizaciones que haya que pensarlas totalmente de nuevo. Y sinceramente les digo, no me parece sencillo, porque cuando lo intentamos, ustedes ven que solemos caer sobre el repertorio de lo ya sabido. Se nos ocurren pequeñas variaciones, como si nos faltara imaginación, como si hubiera algo que se nos hubiera callado en la fantasía de modos de hacer otras cosas, de ofrecer otras cuestiones, de dar otras perspectivas. Razón por la cual yo dejo la pregunta, y si quieren la dejo urticante, sostener la obligatoriedad mientras no podamos hacer lugares donde los pibes quieran habitar, vivir y encontrar sentido a la vida, es algo acerca de lo cual hay que interrogarse. Porque nadie tiene derecho a condenar al otro a la escalada de la insignificancia, al aburrimiento, ¿no? al acallamiento de su curiosidad o a volverse simplemente un mero actor de una sociedad de mercado. Quizás yo sea muy catastrófica y quizás esté todo ahí y simplemente lo que estemos es un poco chicatos, un poco ciegos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan del personaje de Casandra? ¿Se acuerdan de Casandra, ese personaje de la mitología que ella advertía lo que iba a pasar porque los dioses le habían dado el don de la anticipación, pero le habían dado la maldición de nadie te va a creer lo que digas, ¿no? Y Casandra ha sido reescrito recientemente, y si hay profes de literatura los reenvió al texto de Christian Wolff porque es extraordinario, ¿no? En la nueva versión de Casandra, la autora Wolff la hace decir a Casandra: todo lo que tienen que saber se desarrollará ante sus ojos, está ante sus ojos. Sin embargo, no ven nada, ¿no? Y a veces me pregunto si nos andamos nosotros así, como que todo lo que tendríamos que ver está frente a nosotros y nosotros estamos todos con unas anteojeras, ¿no? Tomados por nuestros cercos cognitivos, aferrados a unos modos de decodificar que nos impiden ver lo que a lo mejor está ahí. En todo caso, lo propio de los hombres es construir y eventualmente destruir instituciones. ¿Por qué hemos hecho instituciones? Me quiero detener en este punto. Cuando se aburran, algunos de hecho tienen cara de cansados, así como decir, una siesta no estaría mal, pero pueden, están autorizados, pero también pueden decirme, pará, volvé, etcétera, ¿no? Pero digo, aquí me quiero meter en unas cosas un poco inusuales para lo que solemos trabajar. ¿Por qué creen ustedes que los hombres hicimos instituciones? Yo tengo algunos esbozos de respuesta. Los hombres tuvimos que hacer instituciones por miedo. En la base de una institución siempre hay un miedo de los hombres. El miedo a no poder con la naturaleza, el miedo a la soledad, el miedo a la muerte, el miedo a no poder recibir, el miedo a no poder acompañar, el miedo a lo finito de la vida, a lo finito del presente viviente. Los hombres hacen instituciones por eso, y hacen instituciones, nos dice Eugene Enríquez, porque, a diferencia de lo que podrían pensar otros autores, parecería ser que en nuestro fondo, en nuestro trasfondo, que en realidad está en el fondo de las instituciones,
tendríamos algo así como lo que los autores del psicoanálisis llaman una gran violencia originaria. Así que no somos pacíficos de naturaleza, no somos fraternos espontáneamente, no tenemos tal espíritu gregario que voluntariamente nos volvemos solidarios con todos los de alrededor para trabajar mancomunada, grupalmente, generosamente. No, ¿saben qué? Somos bastante miserables, bastante celosos, muy envidiosos y a veces muy mezquinos. No, si nosotros partimos de otra base, nos olvidamos de algo de lo que hay que... Hoy alguien me decía, la estoy remando en la institución, ¿no? Y uno en la institución tiene que remarla contra la mezquindad, la tiene que remar contra la envidia, la tiene que remar contra la competencia, la tiene que remar contra el desentendimiento, ¿no? Es decir, digo, hay un trabajo institucional que tiene que ver con ese fondo, que para algunos es un fondo vinculado a lo que teóricamente se da en llamar, no es para asustarse por el nombre, pulsión de muerte. Pero en todo caso, digamos, hacemos instituciones porque tenemos miedo a caer, a que nos dejen caer, a que si no nos juntamos y hacemos así una maquita de cuna, ¡pum!, uno se estrelle en el suelo. Porque tenemos miedo, dicen otros, a lo informe. Y esto funda las instituciones que vienen a dar forma, solo que luego solemos tener una enorme dificultad para cambiar las primeras formas. Quedamos presos de ellas. Por eso decimos a veces que estamos presos de las formas de lo escolar. Y moverlas implicaría admitir algo del miedo de lo informe, algo de la preocupación por el caos, por lo que se cayera del panóptico, por lo que no pudiéramos controlar. En fin, a veces también hacemos instituciones porque nos da miedo la locura de la soledad, la locura de la muerte que seguramente pasará por nosotros. Y hacemos instituciones porque tenemos necesidad de sostener, acompañar, inventar la continuidad, agregar sentido a los significados. Y hacemos instituciones al comienzo, nos cuentan, porque teníamos que protegernos de la naturaleza. Era una necesidad real, dice Castoriadis. Y después, ¿saben qué? Empezamos a hacer instituciones sobre necesidades inventadas. Entonces, inventamos una necesidad y hacemos una institución. Y luego inventamos otra necesidad y hacemos otra institución. Y luego lanzamos a todas las instituciones por las necesidades inventadas construidas a que compitan entre ellas. Y quedamos atrapados del universo de la competencia. En fin, ¿a dónde quiero ir si tengo todavía un rato de tiempo? Admitamos que sin instituciones el mundo sería solo una pelea, una guerra, una batalla de fuerzas. Admitamos que las instituciones están habitadas por lo que podríamos llamar pulsión de vida, un eros, que apunta a vincular a los sujetos entre sí. Pero no podemos ignorar que en las mismas instituciones, agazapada o a veces como protagonista, se hace presente la pulsión de muerte, la que viene a romper, a separar, a desunir, a quebrar, a clivar. Las instituciones siempre están en la tensión entre dos, entre pulsión de vida y pulsión de muerte, entre te junto y te separo, te apoyo y te aplasto, te doy una identidad y te obligo a que pagues un canon. Uno tiene necesidad de institución porque tiene necesidad de identidad, continuidad y pertenencia. Pertenecer a una institución implica también poder asumir algo del orden de una renuncia. Para poder estar con otros, uno a algo tiene que renunciar. El problema es cuando nos equivocamos en lo que renunciamos, porque hay cosas a las que no debemos renunciar. Y si uno renuncia a lo que no debería renunciar, la relación con la institución se pudre porque uno puso de más, por decirlo de alguna manera. Pero no se puede estar en una institución sin ceder algo. La institución nunca hablará como yo quiera que hable. Nunca elegirá las palabras que yo elegiría para decir lo que creo, pienso, considero. Hay otros ahí. Y la institución implica ese enorme trabajo de vivir con otros, que es renunciar a algo del narcisismo de sí mismo
para poder dar lugar a ese otro del que tanto hablamos, que lo llamamos el diverso, el distinto, ¿no? La otredad, la alteridad, etcétera, etcétera, que son extraordinarias palabras, pero cuando tenemos al famoso otro ahí, ¿saben qué? Hay que amacarse con un otro ahí. Y hay que amacarse con 30 otros ahí, ¿no? Que encarnan la otredad de la que tanto hablamos. Y la encarnan a veces diciendo no. Dame una razón. Y si no tenés una razón, no sos creíble, no te puedo tener confianza. En fin, las instituciones andan entre eros y tánatos, entre lo que junta y lo que divide. Y las instituciones no pueden evitar que esa violencia originaria que está en su fondo, que esos miedos, que esas angustias arcaicas que residen en sus sótanos, cada tanto reaparezcan. Y si cuando reaparecen no las podemos tramitar, hay algo que duele, lastima, hace daño, deja fuera, hace estallar, marca, quema, violenta. En fin, esas instituciones en el entre dos son también las instituciones que ofrecen el más de uno. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que desde la perspectiva que nosotros sostenemos, las instituciones educativas tienen una necesariedad que no pasa por la necesidad de formar mano de obra, capital humano o todas esas cosas que necesitamos decir. Vienen a cumplir la función de ser un aportador de materia prima identitaria. Para que alguien pueda decir yo, tiene que poder vivir con muchos y relacionarse con un montón. Tiene que poder elegir rasgos que toma prestados de otros. Tiene que poder ponerse a salvo del totalitarismo de uno y tiene que poder tener facilitada la salida de la endogamia de lo familiar. Oh, estuve pesadísima con esa frase. Perdón. Vuelvo para atrás. No habría sociedad si quedáramos presos de la endogamia de las familias. Necesitamos no solamente tener esos alojamientos, esos nichos de crianza, mal llamados familias en nuestros tiempos, necesitamos poder inscribirnos en un territorio de lo social. Hay mucha gente que tiene familia y está huérfana de sociedad. Las instituciones están para que no haya orfandad de sociedad, es decir, para que todos sean reconocidos como parte y par en una sociedad. Forman parte de. Y eso es el más de uno, es lugar para todos y es una identidad no atrincherada, no clonada, no calcada. Yo podría, por supuesto, acá simplemente para alivianar y por ahí meto la pata hasta el caracú con esto de alivianar, pero yo estoy segura que ustedes pueden recorrer en sus historias, en sus biografías, con maestros, profes, directores, esas familias que de larga data mandan a toda su descendencia a la misma escuela y donde están todos clonaditos y el pedido de la familia es clone al siguiente. No, es decir, hágame un clon de un clon de un clon, ¿no? Claro, las instituciones no están para clonar, sino para permitir que un sujeto autónomo pueda aparecer y decir yo. Y para que ese sujeto autónomo pueda decir yo, tiene que poder tomar sus distancias, que no son peleas, que no son guerras, que es la posibilidad de considerar una multiplicidad de ofertas para decir un yo que no sea el pobre yo de un clon. ¿Se entiende? Si para que haya mundo necesitamos ser muchos diversos, para no quedar presos de lo homogéneo, del uniforme, de lo monótono, de lo robótico, para no ser calcados. Y para eso necesitamos otros. Y fíjense que vuelvo a la cuestión de la obligatoriedad, porque siendo la institución educativa la única institución obligatoria, yo creo que de algo no podemos zafar, que es de la pregunta sobre cuánta alteridad le proponemos a los que están ahí. Porque si no la encuentra en el único lugar que es obligatorio, ¿dónde encontraría la alteridad? Esta idea de encontrar la alteridad en la institución educativa, ¿está pasando algo por allá que me estoy perdiendo? Está en tu centro. Bueno, saludos a tu centro.
digamos, necesita de un trabajo cuidadoso, generoso, de brindar materia prima identitaria. Podríamos seguir por acá, y ustedes dirán, pero Graciela, finalmente estás presentando unas instituciones, que el más de uno, que el entre dos es entre la vida y la muerte, que el entre dos es entre generaciones, que el entre dos es entre tiempos, que el entre dos es entre espacio, que es entre órdenes simbólicos e imaginarios. Ese entre dos también es entre bendiciones y maldiciones. Si ustedes me permiten 5 minutos de plom, zambullida, ¿no? Ustedes saben, ¿a alguno de los que están acá le gusta la ópera? Hay una ópera famosa llamada Rigoletto, donde el tipo le cae encima la maldición que había lanzado y pierde a su hija, ¿no? Y cuando la pierde el tipo canta desgarrado la maledizione, ¿no? Es decir, eso que le llovió encima por haber deseado el mal. Digo esto porque cuando alguien aparece nuevo en el mundo, los grandes tenemos una posición de un infinito poder sobre ese pequeño. Ese infinito poder se expresa, para decirlo groseramente, ¿no?, en bendiciones, en el sentido de decir bien del otro, o en maldiciones, ¿no? Hay muchos nuevos que nacen bajo el signo de la maldición. La maldición no es solamente una cuestión, como en el caso de Rigoletto, de un padre. A veces es la maldición de las políticas. A vos que naciste ahí, la maledicción, ¿no?, toca esto. A vos no te toca la buena parte del mundo, a vos te toca el basural, ¿no? Hay algunos maldecidos, hay otros bendecidos. Uno podría abrir acá una pregunta: ¿qué nos pasará a los grandes que a veces bendecimos y a veces maldecimos? Y me voy a una vieja historia, porque yo creo que en el fondo de las instituciones, a la sombra de las instituciones, yacen las viejas historias de los mitos y los ritos. Ustedes saben, yo hubiera podido empezar por una definición de institución, o por varias, es decir, a ver, una institución es un sistema cultural, es un sistema simbólico, entonces una institución ofrece modos de vida, necesita sus ritos, sus mitos de iniciación, de recepción, de paso, qué sé yo. Podría haber empezado por ahí, podría haber empezado a lo Merleau-Ponty, ¿no? Es decir, una institución es aquello que deja una impresión en la experiencia que permite después dar sentido al resto de las experiencias que vendrán. ¿Se entiende? Es decir, jerarquiza la impresión de una experiencia, ordena la impresión de esa experiencia, de manera tal de que esa impresión después va a permitir sentido a todo lo que vamos a vivir. O podríamos buscar otras ideas de institución, digo, las ha habido desde la sociología, Durkheim, Mauss, los que han puesto Foucault, los que han puesto el acento en la autoridad, en la legitimidad, en el poder, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, hace mucho tiempo, mucho tiempo, es una pieza de literatura, jamás podremos constatar la facticidad de la situación, nos la han contado y pervivió, y fue reescrita muchas veces, que contaba que en un cruce de caminos un señor mayor se topó con un joven. Se armó entre ellos una discusión. El señor mayor, que venía en un carro bastante oneroso, porque el señor mayor era un potentado de su época, no estaba dispuesto a ceder el paso. Se arma una trifulca, el joven no está dispuesto tampoco a que el señor mayor pase, se comete un asesinato. Edipo mata a Layo. Ustedes conocen la historia. No la cuento por el complejo de Edipo desde la perspectiva psicoanalítica, sino para decir que desde el fondo de los tiempos nos resuena una historia que dice que una muerte acontece cuando un grande no tiene la generosidad de dar lugar a un joven. Y desde el fondo de la historia nos dice que alguien desesperado por un padre, sobre el que pesa la maldición de que va a matar a su padre, tiene finalmente que matar a un hombre si quiere un padre. ¿Logro ser claro en lo que estoy diciendo? A Edipo no le quedaba otra que matar a un hombre, porque buscaba un padre. La profecía le había dicho:
matarás a tu padre. Un huérfano busca padre. ¿Cómo encuentra un huérfano a un padre cuando la maldición le dice que para tenerlo tiene que matar a alguien? Mata. Coincidió que era Layo. Pero lo que no cuentan las historias es que esto que termina en ese asesinato y que es mal leído, porque es leído como Edipo el asesino, ¿no? Lo que omiten las historias es curioso, bien interesante, es que Edipo, de pequeñito, había sido condenado a muerte por sus padres, que ella, su mamá, lo entregó después de habérselo hecho hacer sin el consentimiento exacto de Layo, al que tuvo que emborrachar un poco para que esa noche algo pasara. ¿Qué quiero decir? Entre grandes y chicos hay historias muy turbias y turbulentas. No todos los nuevos son bienvenidos. Y cuando los nuevos no son bienvenidos, no se puede esperar de ellos que se sientan bien recibidos, ¿verdad? Que no reaccionen, que no responden. No se puede dejar huérfano de sociedad a los nuevos e imaginar que alguien no va a matar a alguien con tal de conseguir un padre. No se puede pensar que alguien va a ser maldecido al comienzo de la vida y va a poder andar por la vida sin tener que enfrentarse a una tragedia. Si traigo a la historia de Edipo, esta parte de la historia de Edipo, y me desentiendo del resto de la historia de Edipo, ¿se entiende? El resto de la historia de Edipo viene por añadidura y solo habla mal de los grandes, porque Yocasta sabía que Edipo era su hijo, porque siempre sostuvo que era idéntico a Layo. Y porque cuando él quiere saber y todos le dicen que mejor que no sepa, ella lo maldice y le dice, te maldigo porque querés saber, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A veces algunos grandes no tienen el deseo de que el otro sepa. A veces algunos grandes quieren inculcar ignorancia, que el otro no sepa. A veces unos grandes son buenos anfitriones y a veces unos grandes son gente de no tan buen corazón. Y hay una pregunta para hacerse en estos tiempos tan lejanos de la historia, en la que Sófocles y tantos otros nos contaban cómo los grandes podían recibir mal, no desear, mandar a la muerte, ¿no?, a los chicos. Hay algo que hay que preguntarse acerca de unas orfandades en la actualidad, de unas ausencias posibles. ¿Será algunas ausencias de grandes lo que producen en las instituciones algunas violencias de chicos? ¿Será una falta de generosidad de algunos grandes lo que lleva a que algunos tengan que resolver tener un lugar de prepo? Las instituciones están, en todo caso, desde mi perspectiva, para que eso no sea necesario. Si hay institución, es porque quiere una ley que establezca la prohibición de matar, el cuidado del otro. Y entonces, ahí aparecen unas cuestiones a propósito de las instituciones, como eso que sería garante, el tercero garante, dice Pierre Legendre. Un lugar casi divino, dicen algunos. Releyendo para ustedes, porque la verdad que me obligaron a releer cosas que hace mucho que ya no transitaba, hay un verso de Prévert extraordinario, que es retomado por los institucionalistas. Prévert decía, Padre nuestro que estás en los cielos, quédate allí. Y nosotros nos quedamos en esta tierra, pues a veces es linda, ¿no? Es decir, las instituciones, el tercero garante tiene que poder tener también esa distancia, la de la no invasión, la de no querer el control sobre todo. Pero una institución no puede sino operar como tercero garante. Aquello que viene a hacer ley, el sinónimo del vitam instituere. Voy pasando. Y por ahí voy pasando como abriendo la posibilidad de una conversación, ¿no? Porque simplemente a modo de redondeo decimos instituir y hacer institución es trabajar sobre el concepto de ley estructurante, es pensar el trabajo que hacen los hombres contra lo inexorable de su muerte, sin lo cual no le encuentran sentido a su vida.
es un lugar donde se activan todos los fenómenos del aparato psíquico que tanto movilizan, ¿no? Es decir, es un lugar donde pasa lo totalmente objetivable y aquello que se escapa a toda objetivación, pero que se reactualiza en cada encuentro, ¿no? Así como decíamos, bendecido, maldecido. Es decir, es la sede de una dinámica que excede mucho la dinámica de lo consciente. Y en todo caso, las instituciones educativas son aquellas que tendrían que ver con esa alquimia posible para que la pulsión devenga otra cosa llamada sublimación. Cerrando ya, recordarán ustedes que hace mucho tiempo se nos había ocurrido decir que educar era un acto político, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa famosa frase? Para algunos de ustedes fue hasta motivo de examen, cosa de la que les pido disculpas. No se trataba de que estos fueran examinados sobre este punto. Pero en todo caso quiero volver sobre esto afirmando la idea de un acto político para reforzar la idea política de la institución, porque el concepto de acto implica dos cosas. Implica lo que tiene una secuencia, y la institución educativa propone una secuencia, lo que ofrece una lógica de las acciones, como cuando uno va al teatro, está el primer acto, el segundo acto, es decir, hay un orden, pero también el acto reenvía a un orden simbólico, introduce un sentido que da fondo a la acción. Cuando el acto se vacía de sentido, solo quedan acciones huecas. Cuando las instituciones dejan de preguntarse el por qué, solo quedan cómos vaciados de sentido. Y entonces la institución queda como una palabra caída. Por supuesto, cuando digo un acto político, que lo digo siguiendo a Castoriadis o a Lefort o a los que ustedes quieran, ¿no? Estoy diciendo un territorio, un tiempo, un trabajo sobre el que hay que aceptar una tensión, ¿no? La tensión, el que mejor la expresa para mí es un filósofo francés contemporáneo que se llama Etienne Tassan. Etienne dice una cosa muy extraordinaria, dice, todo lo que los hombres emprendemos para resolver nuestra vida en común y que por lo general lleva el nombre de política, suele fracasar. Pero esto no implica que al día siguiente muchos hombres y muchas mujeres no se despierten, se levanten y actúen para intentarlo otra vez. Creo que las instituciones están ahí. No podrán prometernos el paraíso. Muchas cosas no podrán sino fracasar. Lo que no debería fracasar es la testarudez, la obstinación, la perseverancia por el intento. Freud solía decir que hay 3 oficios imposibles. ¿Se acuerdan esa famosa frase siempre mal entendida? Imposible educar, imposible gobernar, imposible curar. Frase loca porque el tipo curaba, vivía de eso, así que ya eso nos debía hacer sospechar. Pero lo que Freud quería decir era que cuando uno se metía en estos azares, en estos oficios, ¿no? Uno nunca lo lograría todo, nunca lo podría todo. Eso quería decir para él que era imposible totalmente. Pero uno podría reformular la expresión freudiana y decir, si uno ha decidido ser educador, es que para uno lo imposible es no intentarlo. Una y otra vez. Una y otra vez. Y ahí, en ese intento, quisiera retomar y abrimos el debate, una expresión de Enríquez que retoma una expresión de Nietzsche, ¿no? Enríquez dice, cuando el hombre acepta sus inconsecuencias, sus incoherencias, sus contradicciones, sus conflictos, incluso sobre sus fracasos, cuando vive esta experiencia de todo esto, conflicto, contradicción, todo lo que es posible vivirla sin caer en el desser, es decir, en el no ser, cuando es capaz de reconocer todo esto y afrontarlo, tal vez entonces puede identificarse con esa frase de Nietzsche que dice que en el medio del caos se puede dar luz a una estrella que danza. Muchas gracias.
estaba muy preocupada. Una ráfaga de seriedad, casi de solemnidad. Mil disculpas. Espero ahora que rompamos todo eso con preguntas, comentarios, reclamos. Bien, Gastón está ya con el micro inalámbrico. Vamos a pedir que hablen con micrófono porque así queda grabado y además pueden escuchar los compañeros desde el interior. En el caso del interior, vamos a hacer un sistema por un mensaje de texto las preguntas para poder agilitar. Graciela nos va a estar acompañando un ratito más, pero tiene otras cuestiones para hacer. Agradecemos, pero tenemos unos 40 minutos para poder dialogar entre nosotros. Ya les paso el teléfono de el contacto, pero empezamos con las preguntas acá en Montevideo. Bueno, suele pasar esto, ¿no? Después no nos da el tiempo para las preguntas. Puede ser incomodidades, puede ser desacuerdos, puede ser cadenas asociativas, puede ser diferencias. No, mira, no me cierra eso que decís, ¿no? O por qué tendría que pensar eso, o me molestó tal concepto, o no entendí aquello, o qué sé yo. Gracias. ¿El colegio? No, el nombre de pila. Magdalena Scotti, del Instituto de Profesores Artigas. Me pareció muy interesante el planteo que hiciste del papel de la escuela como para la sociabilidad y la identidad nueva, y de la identidad social. No sé si soy clara como te lo estoy diciendo, pero esto de que en el momento en que la familia está tan cuestionada y es tan distinta a la familia que nosotros conocíamos hace 50 años, me parece que esto que le planteaste como este papel social en la formación de la nueva identidad de la escuela me parece una cosa para pensar muy interesante. Me gustaría que profundizaras un poquito esa idea. Gracias. Gracias, Magdalena. Por ahí, si alguien más tiene una pregunta, juntamos si tiene afinidad con esto, por arriba. Para la gente del interior, 098-921-387. 098-921-387 es el teléfono de Marta, así que después la llaman para citas, para el sábado, le pueden mandar mensajes. Bueno, yo ya que estoy pregunto. Dale. Pues no me animé a interrumpirte, pero el concepto de obligatoriedad, que me parece interesante el cuestionamiento, de primera lo que me sale es cuando los estados no generamos instancias de obligatoriedad, no estamos dejando a la libertad de que el más débil quede afuera, aunque y quitando el derecho a la protesta también, porque cuando algo se vuelve obligatorio también se genera la posibilidad de protesta para que eso se cumpla, ¿no? Es una obligatoriedad, pero también es la posibilidad de la exigencia de un derecho. Está bien, vos me vas a responder, bueno, pero en realidad transformemos las escuelas y los centros educativos para que ese derecho se pueda cumplir. Pero si no fuese obligatorio, a mí me da para pensar, como primera reflexión, es que en realidad quizá mucha gente ni siquiera se piense en que tiene el derecho de pedir la transformación de esas escuelas. ¿Me explico? Porque en realidad la obligatoriedad da la garantía de que todos puedan exigir, por lo menos porque el Estado lo colocó como obligatorio. Si no, en realidad los pobres quizás no tendrían la posibilidad de la exigencia y solo quedaría un formato de escuela en el cual transitan las clases medias o las clases altas, que también son hoy son disfuncionales a esa propia escuela, pero que en realidad podrían exigirla no por derechos, sino por otro tipo de capital social o de vínculos, ¿no? De exigencias. Sí, voy a tomar esta y después voy a ir a la de Magdalena. Tienen una cierta relación. Yo no estoy diciendo, por favor, que hay que levantar la obligatoriedad. Solo estoy diciendo que si yo hago algo obligatorio, tengo una responsabilidad respecto a aquello que obligo. Eso estoy diciendo. Y que la obligatoriedad se me vuelve mi obligación de proponer algo, ¿no? Por supuesto, uno podría decir, yo comparto y acompaño tus argumentos. También los podríamos discutir. A ver, la gente, vos decís,
como es obligatorio, sin duda es un derecho, me gustaría que fuera un derecho. También es un derecho que dejamos afuera muchas veces a muchos. Hay niños suspendidos, derivados, sin destino, ¿no? Quiero decir, es obligatorio, pero no hemos previsto la variedad organizacional para abarajar aquello que se nos presenta como el marginal, el desviante, el transgresor, y también cuando alguien va a algo que es obligatorio y le dicen que no puede estar, también sale marcado por una particular humillación. Eso que era para todos, él es tan mugroso que no lo dejan estar adentro. El dolor, la humillación es de los sentimientos más siniestros que... Piensen en las propias vidas, es decir, las pocas veces que uno ha sentido humillación es un sentimiento inolvidable. Dicen, es una herida que no cicatriza nunca, la humillación. Tanto más si la herida te la produce aquel en quien vos no te queda otra que confiar, ¿no? Entonces yo no estoy diciendo que no tengan que ser obligatorias, de ninguna manera. Solo que digo que mantenerlas obligatorias nos obliga a un ejercicio de imaginación. Porque hacer obligatorio lugares donde se sufre innecesariamente es casi una maldad. Eso estoy diciendo. Estoy diciendo, sí, miren, yo creo que hay que mantener la obligatoriedad, pero entonces arremanguémonos. Porque no se puede decir, es obligatorio, pero tengo la libertad de echarte. Es obligatorio, pero no hay lugar para vos, porque eso es un poco rarito. Porque tu familia no te acompaña, porque tu madre es analfabeta, porque tu padre es no se sabe qué y entonces no reunís condiciones de educabilidad. Eso estoy diciendo. No, es decir, ustedes saben que creo que hay que defender, en primer lugar, la idea misma, la noción de institución, y en segundo lugar, la idea de escuela. Pero creo que para defender la idea de escuela hay algo que se tiene que volver obligatorio para nosotros. Es la obligación de encontrar otro cuerpo de relaciones, otro estilo de relaciones, otra forma. Y que por el momento estamos, como vieron cuando alguien dice se secó la fuente, ¿no? No se nos cae una idea con una variante, ¿no? Y por supuesto caemos en las mismas variantes tratando de mejorarlas. Bueno, hay algunas variantes, pero estamos hablando en general. No podríamos decir de grandes políticas en el mundo hoy que están proponiendo otra cosa. No, están proponiendo más de lo mismo cerrando las clavijas. Están proponiendo el nuevo metropatrón de contabilidad. No están proponiendo más emancipación. Y un metropatrón implica una regla de clasificación, de ubicación, de discriminación. No propone la igualdad de lugares para todos. Y lo está proponiendo desconociendo, digamos, aquello por lo que nosotros venimos bregando, que hay historias, que hay lugares, que hay sujetos, que hay localidades, que hay trayectos, que hay tiempos, etcétera, etcétera. Digo, al metropatrón, todo eso que a nosotros nos importa, no le importa, ¿no? Y el problema es que a veces no lo discutimos, ¿no? Y no estoy diciendo con esto que no haya que evaluar, entiéndanme, yo creo que es imposible no evaluar. Lo que estoy diciendo es que no es necesario un metropatrón universal de evaluación, eso estoy diciendo. Ahora, cuando yo digo quiero cuestionar la obligatoriedad es porque quiero ir a una pregunta que nos conmueva. Bueno, macanudo, armemos los argumentos para decir que sí, que tiene que seguir habiendo, que sí, que tiene que seguir siendo obligatoria. Pero entonces obliguémonos a decir qué vamos a dar ahí para que esa obligatoriedad no sea una tortura. No sea el sentimiento de que me maltratan ahí, me humillan ahí, no puedo aprender ahí, no me da para estar ahí, no me quieren ahí, me bastardean ahí, me basurean ahí, me discriminan ahí. Y no estoy diciendo que eso se hace en todos lados tampoco, les pido por favor, es decir, estoy tomando la parte que duele. Porque uno podría haber empezado esto diciendo empecemos por hacer el homenaje a todos los que le brindan, dentro de la obligatoriedad, la posibilidad de haberle elegido. Quiero decir, de estar ahí, no porque estoy obligado a estar, sino porque elijo estar además de estar obligado. Es decir, dando mi consentimiento. No sé si logro ser clara. Es decir, uno tiene que obtener el consentimiento del otro. Y algo tiene que darle para obtener ese consentimiento.
¿no? En ese sentido, no sé si me pareció excelente. Yo cuando pongo una cuestión así provocadora, es con la idea de que hay que arremangarse para encontrar los argumentos para sostenerla. Con el susto que da, y si no los encontramos, ¿no? Ese es el sentido de la provocación. No es la derogación de la obligatoriedad, ni mucho menos la derogación de un derecho. Es tampoco engañarle al otro que tiene un derecho. Es decir, un derecho no se transforma en una obligatoriedad. Se tiene que transformar en una emancipación, un derecho, una libertad, ¿no? Bueno, dicho esto, retomemos la cuestión de la identidad social que planteaba Magdalena, ¿no? Digamos, yo hace mucho tiempo que siempre tengo una preocupación, si ustedes quieren, un miedo. A mí me dan miedo ciertos encierros identitarios, ciertos atrincheramientos identitarios. Siempre me pesaron o me preocuparon lo que a veces se lee como mandatos, ¿no? Es decir, yo no sé si los que están acá a lo mejor han sentido en algunos momentos de sus vidas que sus vidas estaban orientadas por mandatos familiares. A uno no le quedaba casi otra que hacer ciertas cosas, y hacer ciertas cosas implicaba tener unas disputas, ¿no? Es decir, porque las familias son maravillosas, por lo general las de los otros más que las propias, pero digamos, son fantásticas, pero tienen un repertorio identitario acotado, ¿se entiende? Es decir, son las familias, son lo ya sabido, lo conocido, aún con sus secretos y sus trampas, ¿no? Y para que alguien pueda crecer identitariamente, forjar su identidad, ¿no? Volverse eso que tanto decimos, el otro tiene que volverse crítico, autónomo, bueno, tiene que tener acceso a la variedad, a poder elegir unos rasgos que no están dentro del repertorio acotado de lo familiar, ¿no? Yo decía, tiene que poder ser otra cosa que el clon, o tiene que poder ser otra cosa que el cumplimiento exacto del mandato de su familia, por mejor buena intención que la familia tenga, ¿no? Porque a veces uno está preso de eso. Si lo hace, está cumpliendo como servilmente el mandato. Y si se resiste, está también respondiendo al mandato, ¿se entiende? Porque no te queda otra que pelearte e irte. Entonces, lo que digo es que las instituciones educativas y las instituciones públicas que ofrecen la posibilidad de lo heterogéneo, nos brindaron a todos los que asistimos, y brindarán siempre a los que asistirán, la posibilidad del más de uno de la oferta identitaria. La posibilidad del más de uno de la afiliación simbólica, que no es ni pelear, ni renegar, ni renunciar a lo familiar, pero es decir algo que todos sabemos, que por suerte en la vida, además de tener maravillosas familias, hay algo más. Porque hay algunos que no tienen esas maravillosas familias, que solo tienen el algo más y otra cosa. Entonces, para algunos, por suerte, hay escuelas, otros grandes, otros modos, otras relaciones, otra relación de saber, otra posibilidad de acceso al mundo. Entonces, yo creo que, de verdad, la identidad social, que es de lo que hoy, porque vieron que ahora hablamos mucho de afiliados, desafiliados, es un concepto que funciona, ¿no? Lo usamos mucho, ¿no? Y nosotros decimos se desafilian, los chiquilines se desafilian, ¿no? Y yo digo, ¿y qué se desafilian? ¿No? Y cuando uno dice eso, en realidad no es que alguien queda descolgado de toda afiliación, queda desafiliado del tronco común donde es reconocido como un ciudadano igual y pago. De eso queda desafiliado. Queda afiliado en otras cosas, queda afiliado en la tribu, queda afiliado en la esquina, queda afiliado a la intemperie, queda afiliado en la dependencia. No es que se queda sin afiliación alguna. Todos necesitamos una filiación y una afiliación. Entonces, digo, yo creo que hay una cuestión que después de ciertas historias políticas en muchos países, hubo mucha gente que quedó sin reconocimiento identitario social. Es decir, tiene documento, pero como que no le vale, ¿no? Como si fuera casi un documento trucho, ¿no? Lo tiene, puede hacer gestos formales, hasta votar, pero no funciona como un otro para los otros, ¿no? Entonces me parece que hay ahí, si tenemos una institución obligatoria, y para mí este sería quizás el más fuerte argumento para sostener la obligatoriedad, es porque tenemos
responsabilidad de filiación en el territorio social para que no haya huérfanos sociales. De los familiares son los avatares de la vida, ¿no? Pero de los sociales es una responsabilidad colectiva. Galena, sí. Gracias. Bien, otra pregunta, esta llega desde Pando. ¿Cuál sería el rol docente que, aunque insista, sea obstinado y siga intentando, sigue estando dentro de una institución que no invita a los jóvenes? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es el rol Profe, despacito. ¿Cuál sería el rol docente que, aunque insista, sea obstinado y siga intentando, sigue estando dentro de la institución que no invita a los jóvenes? A ver si, no sé si la colega o el colega de Pando, si logro interpretar la cuestión. Ustedes vieron que toda institución tiene lo que nosotros llamamos los institucionalistas sus intersticios. ¿Se acuerdan del concepto de intersticio? Toda norma, toda ley, toda institución tiene esos huequitos, ¿no? Aún las instituciones más cerradas, aún las cárceles, aún los manicomios, tienen lugares donde el sujeto puede algo que escapa al control del panóptico, ¿no? Entonces me parece que un docente obstinado siempre tiene un intersticio. Y un intersticio ocupado por un docente obstinado es un kairos extraordinario para el que pase por ahí. Es decir, en el sentido de una oportunidad. Tampoco es mágico. A veces está el intersticio, está el obstinado, está el kairos, y no se puede hacer el movimiento de tomar la ocasión que pasa. Pero nuestra obligación es sostener el pasaje de la obligación casi como si tuviéramos programado un micro cada 2 segundos, que Kairos pase de nuevo, ¿no? Así como si tuviéramos que asegurar esa programación. Y seguro que yo estoy convencida que en las instituciones en cada institución hay más de un obstinado, si no, no quedaría nada. No quedaría nada. Lo que pasa es que esos obstinados no necesariamente tienen prensa, no necesariamente entre intersticio e intersticio hay lazo, no necesariamente, es decir, las instituciones no necesariamente encuentran el valor del intersticio, a veces lo mantienen como exoticidad. Es buenísimo que el profe tanto haga tan cosa en el, ¿no? Qué sé yo, quedamos re bien, ¿no? Él o ella es así, es tan entusiasta, ¿no? Pero tratamos de que no se le contagie, ¿no? Es decir, hacemos una cuarentena alrededor del intersticio, por decirlo de alguna manera. No sea cosa que la vitalidad empiece a circular por ahí. Pero también hay instituciones extraordinarias donde hay gente que anda con lupa buscando el intersticio más pequeño para agrandarlo, ampliarlo, darle lugar, reconocimiento, ponerlo a circular, compartirlo. Digo, por eso a veces es difícil hablar porque cuando uno habla uno está diciendo una cosa después de la otra, no puede decir todo a la vez, ¿no? Quiero decir, en las instituciones cuando decíamos hay conflictos, tensiones, conviven, vida y muerte, ¿no? Es decir, convive todo, conviven los sujetos más extraordinarios, más generosos, más obstinados, más estructurantes, más vitalizantes, ¿no? Y con algunos otros que no tanto, ¿no? Eso también es una cuestión para los que dirigen instituciones, ¿no? Porque no es que dicen la institucionalización, uno dice, ay, tengo un equipo, ¿no? Y un equipo son 3, 4, 5, la ilusión de algunos más, con suerte, ¿no? Ficción de equipo, ¿no? Queda mal no formar parte de un equipo, no vas a decir que no formas parte de un equipo, pero no necesariamente eso te vuelve un miembro activo del equipo. No, es decir, la institución, por eso la institución nunca puede hablar como decir yo, la institución, porque ese yo se despedaza inmediatamente, es un yo desmenuzado, ¿no? Están todos, si hay acá directores, lo que ellos tienen que dirigir eso, saben que dirigen esa multitud de diversos. Y después tienen tendencias por épocas. Logras que haya más que simpaticen con algo, más que decidan poner ese plus siempre necesario pero no siempre disponible.
épocas donde se producen cansancios. Yo decía, che, pero Pomiani se puso hasta ayer. No, yo necesitaría que lo pusieran una semana más, pero bueno, esta semana se nos cayó el plus, ¿no? Bueno, eso es lo que nos hace sujetos también. La cuestión es que de eso que nos hace sujetos, si podemos comprender, admitir y elaborar, bueno, algo tenemos que resolver porque el otro está obligado a estar ahí. Entonces no le podemos decir lo lamentamos, pero somos sujetos, ¿entendés? Tenemos que decir, tengo que resolverlo, porque el otro está obligado a estar ahí, entonces el otro no tiene por qué comprenderme, el otro tiene derecho a esperar que se cumpla la promesa que le hice. Y cuando no se cumple la promesa, la frustración es muy grande, muy dura, ¿no? Y si además no se cumple la promesa y me quieren hacer creer que el culpable de que no se cumpla soy yo, todavía un poquito peor, ¿no? Pero lo que sí no me gustaría que quedara es que yo no tengo una concepción unificante de la institución, ¿no? Es decir, la institución está junta casi de así, ¿no? A duras penas. Chao, tironeada, contradictoria, ambigua, ¿no? Etcétera. Y eso me parece también que es algo que hay que aceptar para poder trabajar, ¿no? Eso nos hace saber con qué contamos y con qué no. No sé si tenemos otra... Sí, tenemos. Hernán, referente par de Paysandú, dice, me quedé con una frase citada por Graciela, lo que no puede fracasar es la perseverancia. Nuestro programa Compromiso Educativo apunta a evitar la desvinculación de las instituciones educativas por parte de los estudiantes. ¿Qué tan significativo crees que es la no perseverancia, que la no perseverancia influye en las desvinculaciones? Y otra de Rosana dice, felicitaciones a Graciela por sus palabras, por transmitir tan sencillamente lo que vivimos a diario en algunas instituciones, darle un nombre al porqué de muchas de las acciones que toman nuestros superiores, el miedo. Gracias, Rosana. Me siento un locutor de radio. ¿Qué tal? Te da la voz, te da totalmente. Yo creo que es terrible cuando alguien no persevera. No, a veces, ustedes seguro leyeron el libro de Penac. ¿No leyeron el libro de Penac, Mal de Escuela? ¿No? Bueno, léanselo. Penac es un inspector de la educación francesa que cuenta su historia desde que era un niño fracasado escolar. Uno que nunca entendía nada, le explicaban 1000 veces y el tipo decía, ¿Penac entendió? No, decía Penac. No, repitió, la madre estaba desesperada, pensó que ese hombre nunca iba a hacer nada en la vida. Bueno, finalmente el tipo fue maestro, inspector general, es decir, escaló al máximo punto de la pirámide. Y Penac, cuando relata a los profesores que lo impactaron, él decía que eran aquellos que cuando uno se hundía, se zambullían para rescatarlo. Una vez y otra vez y otra vez. ¿No? Y que finalmente la vida de uno dependía de ese perseverante en el rescate. ¿No? Que cuando uno se está hundiendo, se anima a tirarse y a sacarlo a uno del barro del fondo. ¿No? Y yo creo que hay algo de eso. ¿No? A lo mejor no tiene que ser uno. A lo mejor tendríamos que ser, te toca a vos, me toca a mí, nos toca a los dos. Podríamos compartir la tarea de que cuando alguien se hunde, algunos, vamos al rescate, tantas veces como sea necesario para que el otro no solo se sostenga a flote, sino que pueda salir del mal paso, ponerse de pie, andar solo y hacer su vida. Y si alguien no perseverara en ese intento, habría muchas cosas que se perderían, y no menores. Así que para mí el rol de la perseverancia, el rol de la continuidad, el rol de no... claro, por supuesto nos encantaría que al primer gesto nos fuera bien y tuviéramos una respuesta, ¿no? Y se me ocurrió una estrategia, la hice, me salió, y después la misma estrategia al día siguiente no me sale, ¿no? Y
Y bueno, pero ya la hice, ¿no? Es decir, nos encantaría tener carradas de estrategias y tener que usarlas una sola vez. Que no haya que tener tanta actividad de rescatista, por decirlo de alguna manera. Pero ¿saben qué? Si pensamos que ser educador no comporta una parte del rol de rescatista, nos equivocamos en el modo de entender el rol de educador. Esa es una discusión que podríamos darnos también, ¿no? ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos decir, bueno, a ver, ¿qué significa ser educador? Educador significa 2 puntos, conocer su disciplina, mover las didácticas, ¿sí? Pararse ahí. Y bueno, ¿saben qué? No. Esa es una versión restringida de la definición, ¿no? Ser educador es un modo de vivir la vida, es un modo de entender la sociedad, es un modo de hacer política, es un modo de que a uno lo apasione algo que uno quiera compartir, es un estilo de relación con el mundo, es una manera de estar, de vivir con otros, y es una manera de considerar al otro del que decidimos que nos íbamos a hacer responsables por la transmisión que poníamos en juego. Entonces, nosotros podemos restringir la versión de educador, ya no, perdóname, no entren, ¿no? Ahí tenemos un problema, o nos cambiamos el nombre o admitimos que se modificaron las fronteras. Yo voto por admitir que se nos modificaron las fronteras en estos tiempos, si queremos hacer sociedad. Después veremos, a lo mejor se nos aparece otro nombre. No sé si logro ser clara con esto, ¿no? Pero uno podría atenerse a una definición, es decir, un profesor es aquel que maneja disciplinariamente un componente del currículum prescripto, que dispone de las técnicas didácticas necesarias para compartirlo, que conoce los mecanismos y técnicas de evaluación y que en consecuencia le puedo confiar tercero B. Un profesor no es eso. Yo lamento, un profesor es un grande que trabaja con chicos, que se tiene que hacer cargo de la solidaridad intergeneracional, que tiene que proponer algo de un material identitario, que tiene que lograr que el otro le encuentre un sentido al quedarse ahí tantas horas por día conmigo, que enseño geografía, ¿no? O biología, o matemáticas, ni hablar, ¿no? Digo, qué sé yo, un educador es todo eso, alguien que por eso nosotros hablamos de esos oficios como los oficios del lazo, ¿no? De aquello que te engancha al tejido social, ¿no? A los conocimientos ya hechos, a lo sabido y a lo por saber, es decir, a lo por indagar, por investigar, por descubrir, por explorar, ¿no? Entonces, claro, si falta la perseverancia, no sé. Por favor. Esperame un segundito, Rafa, porque así te escuchan a... Disculpen, se me escapó el impulso. Marcel Suárez, Las Piedras, Liceo número 1. Desde el rol de la dirección, de la gestión, ¿qué opinión te merece o sugerencia o reflexión cuando te toca convivir o trabajar contra personas, junto a personas que han perdido la perseverancia? Que incluso han perdido la perseverancia, que la han tenido, que te consta, pero que ya no la tienen. Y algo que a veces es peor, generaciones jóvenes de docentes que se incorporan a la tarea, que ya vienen directamente sin perseverancia, o que no la manifiestan visiblemente desde el lugar que uno lo ve. Y son las personas, no estoy hablando de mayorías, son algunas personas que forman parte del componente, del equipo de adultos con el que estás trabajando, o conjunto de adultos con el que tú trabajas, y ves que no se logra esa contagiar o fomentar perseverancia por algo que conduzca al encuentro con el chiquilín. Sí, interés, llamémoslo. Déjame sumarte otra pregunta. Frente a la idea de impulso de vida e impulso de muerte, ¿qué sucede cuando predomina en una institución el impulso de muerte? Ya la idea era dura, ¿no? La aseveración es un poco más. Quedamos pero bueno, todos podemos, a ver, puedo hacer así como zafando, quedamos todos mortificados. No, hay tiempos y las instituciones sufren, se deshacen, quedan carcasas, se deshabitan, se despueblan, la gente se protege, se vuelve indiferente,
desinteresada, fría, mecánica, pasan cosas horribles. Pero digo, pasan cosas horribles porque es horrible que a un sujeto le pase eso, ¿no? Más allá de lo institucional. Marcelo, ¿no? Respecto a la pregunta de Marcelo, creo que va a ser la última porque después me van a echar ustedes. No, porque por el horario ni porque yo me tenga que ir. Yo creo que todo sujeto, yo creo que el sujeto siempre puede cambiar. Creo que los chiquilines, los gurises pueden cambiar. Si uno piensa que el sujeto no puede cambiar, no puede ser educador. No te entra ahí un manojo pulsional desatado y vos tenés que hacer de eso un estudiante, tiene que cambiar, ¿no? Así que creo que un grande también puede cambiar, lo que no quiere decir que no pase por momentos de su vida muy desolado, muy aplastado. Ahora bien, también creo que hay un punto donde un grande tiene que poder preguntarse ¿por qué estoy acá? Y de verdad yo no creo que uno tenga, si uno no pudiera resolver, tramitar esa respuesta, bueno, ese no es el lugar en el que uno tiene que estar, ni por uno ni por los demás. Es una pregunta, es una respuesta políticamente totalmente incorrecta, absolutamente antidemagógica. Yo tenía un psicoanalista francés que le decía a los maestros, si usted está aburrido, él decía, vienen muchos maestros a decirme que están aburridos, vienen a mi consulta y me dicen estoy aburrido. Yo decía, bueno, renuncie. Vivir aburrido es mortal. ¿No? Yo siempre me preguntaba qué le diríamos en el Río de la Plata, no importa de qué orilla, si el dicho psicoanalista que se llama Daniel Sibony nos dijera esa respuesta. Bueno, si está muy aburrido, váyase. ¿Qué va a hacer? El otro no está para divertirle, el otro no le puede dar el sentido a la vida. El sentido a la vida se lo tiene que encontrar usted. No, pero creo que eso es como in extremis, por decirte de alguna manera, porque creo que ninguno de nosotros es una máquina donde todos los días uno está con la misma energía, el mismo entusiasmo. Y ahí sí me parece que importa esa cuestión entre nosotros. Viste que a veces entre nosotros nos abarajamos y a veces una palabra, un comentario, un saludo a veces, ¿viste? Uno es tan complicado y a veces tan sencillo, ¿no? Que a veces un buen abrazo de buenos días te devolvió la sonrisa, ¿no? Entonces, no sé, habrá que probar los abrazos de buenos días, digo. Pero después hay una decisión del otro, ¿no? Es decir, nadie está ahí para darte las ganas de vivir. Esos son y hay que convenir que los grandes pasamos por una mala racha. Muy decepcionados, muy frustrados, muy desvalorizados frente a nosotros mismos. Bueno, por supuesto una institución puede proponerte material que de alguna manera te restituya algo de una imagen de vos que te resulte una imagen sobrellevable de vos mismo, ¿no? Entonces, me parece que sí uno puede empeñarse en hacer esos gestos de reconocimiento, que lo necesitan los pibes, que lo necesitan los grandes, que los necesitamos todos, ¿no? Ahora, puede que haya algunos casos donde se equivocaron de oficio. O puede que haya algunos de esos casos donde por un tiempo de verdad, bueno, no tienen que estar ahí, ¿no? Es decir, yo creo que uno no estar con pena de sí mismo por lo que uno hace es horrible. Me parece que es una cuestión. Ahora, tampoco el director está para que el otro deje de tener pena de sí mismo, pero sí está para hacer los gestos de reconocimiento que un director puede hacer con su equipo, que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, no es que uno tenga que ponerse a la mochila, no. Pero digo, a veces hay cosas sencillas, ¿no? Que no probamos en los repertorios. A lo mejor podrían, yo creo así en los gestos minimalistas en ese sentido, pequeños gestos minimalistas cotidianos, ¿no? A veces pasa por tonterías supremas. Sé que cuando llego
tengo una tacita de café caliente. Es una taradez, ¿no? Y sin embargo, vos sabés que tiene una cosa así, bueno, mira, la verdad que el colectivo tardó, tú no fueras porque, bueno, llegó, tengo ese café. Alcanza. Entonces, no hay que despreciar los pequeños gestos. Pero no te puedo dar una respuesta mejor. Mil perdones. Marcelo, por favor. Ahora sí, última. Fernanda, y tenemos dos. Ahí va, Bueno, dos últimas. No hay problema, yo sé. Dale, vamos. Bueno, nada, yo agradecer esta posibilidad, esta instancia de reflexión, de golpearnos un poco la cabeza y el corazón. Y me disparaba algunas ideas respecto al uso de la terminología, ¿no? De los términos, de las palabras vacías. Empiezo con obligatoriedad, obligamos, si hay una ley, no creo que sea el momento para discutirlo si las leyes que obligan a la educación son más o menos pertinentes, pero sí que tengamos más cuidado en respetar los derechos que en preocuparnos por las obligaciones. Están obligados todas las personas a mandar a sus hijos a la educación, estamos obligados todos los docentes a educar a todos nuestros alumnos. Sin embargo, nada de esas cosas está pasando. Ni todos van a la escuela, ni todos están siendo educados. Nosotros somos docentes, así me asumo, somos educadores, así me asumo. No todos los docentes se asumen como educadores. Y creo que eso es una cosa sobre la que también tenemos que debatir, reflexionar y ponerle no solo palabras, ponerle palabras sinceras. Porque a veces esto que decía Graciela de la antidemagogia, me parece que en los docentes es algo que tenemos que cuidar mucho. A veces me parece que estamos como posicionados como grandes generosos que concedemos la posibilidad al otro de que aprenda algo y no nos ponemos en el rol inverso. Nosotros somos los que tenemos esa posibilidad de aprender algo también. Y eso es realmente lo que hace a las instituciones, ¿no? Esa cosa cotidiana de la institución para mí es algo así como la posibilidad de ejercer el poder, ¿no? Y generalmente el poder lo ejercemos nosotros, nunca los alumnos. Estamos en esa situación donde les decimos que todos son parte de la institución, pero cuando llega la hora de reparto de los roles, ellos son los que salen más jodidos. El poder lo seguimos teniendo nosotros. Entonces, capaz que estas cosas nos sirven para estas instancias y compromiso. Además, es una experiencia que nos interpela positivamente en esa cosa de efectivamente dejar de decir y empezar a hacer, pero cada uno, no, bueno, espero el colectivo, yo soy parte de ese colectivo, yo soy parte de una persona responsable, soy un responsable de lo que hace el colectivo. Entonces, ahora escuchaba esto de los derechos humanos, de las convenciones, de la obligatoriedad, nos está costando ponernos en el lugar de, ¿no? Los jóvenes, los niños, esos que pueden aprender, no solo los compañeros pueden recuperar como decía el compañero, han perdido su perseverancia. Yo creo que cuando decimos, por ejemplo, lo que es peor, los más jóvenes ya vienen sin perseverancia. Yo no sé si es peor, porque vienen sin perseverancia porque lo aprendieron. Lo aprenden de modelos y de paradigmas que nosotros estamos repitiendo. Entonces, es peor a la hora de juzgarlos, pero es mucho peor ser nosotros, los viejos, los veteranos, los responsables de esa falta de perseverancia. Entonces, quizá interpelarlos a ese nivel. Y por eso le agradezco a Graciela la transparencia, como siempre, para poner en palabras lo que suene más lindo y también lo que suene más feo. Así que nada, si podemos seguir en esta, mucho mejor. Gracias. Sí. Yo no mencioné esa novela hoy. La mencioné, no, pero no, tú en pero otra sí, instancia de Bueno, formación mira, tú la hay una novela sugeriste. terrible, que cuando uno la empieza a leer, hay páginas, por lo menos yo, que quería saltear porque sufrís como un energúmeno, que es una historia escolar sobre un grupo de clase que se llama Nada. La autora se llama Jane Teller, T-E-L-L-E-R. Y a través de, mira, hagamos así, con Carmen la tenemos digitalizada porque no se consigue en librería. Se la pasamos a Carla
Y Carla se la pasa a todos ustedes a través de compromiso. Tienen que saber que les va a... que hay páginas de verdad que vos decís, por Dios, quisiera no leer esta página. No se puede parar de leer. Pero no y yo te digo, me senté y hasta que no terminé la última página, y es la historia de un grupo clase que empieza con un adolescente en un primer día de clase después de las vacaciones, tipo que fue toda la vida esa escuela, en un pueblo pequeño, y el tipo de pronto los mira a todos, empieza a guardar sus cosas como hoy acá, hace así, dice, yo siempre lo supe, nunca nada tuvo sentido, pero ahora me doy verdaderamente cuenta. Y se va. Y lo interesante es que los grandes de la escuela ni mosquean. Y el grupo de pares no aguanta que el tipo no le encuentre el sentido. Y todo el libro es la desesperación de los chiquilines por convencerlos de que algo tiene sentido. Y el tipo dice, no. Y así, por eso pasó lo que pasó, como dice al final Jane Keller. Mil gracias a todos por su paciencia.